Bueno, sí, todos ya estamos al tanto de la información que emitió Salud Pública, una suba significativa en los casos, lo cual en cuanto a la tendencia estaba esperable, o sea, era de suponer que al incrementar actividades y al acercarse casi el rasgo estacional de verano, casi verano, la pretemporada, podía haber un aumento de casos. Sin embargo, este número hoy nos llama la atención, es motivo de alerta por los números que alcanzó. Lo que es importante destacar que esto no está asociado a las actividades del turismo, ni siquiera a las actividades que fueron previamente habilitadas, sujetas a protocolo, es decir, actividades locales, sea del comercio, culturales o deportivas, que están sujetas a protocolo. De acuerdo a la información y a los datos objetivos que nos aporta el hospital local, la mayor incidencia está dada por contagios en el ámbito privado. Es decir, suponemos a partir de ahí que hubo una asociación con que si se permite el turismo, entonces yo puedo tener reuniones familiares sin precaución y bueno, esto es lo que termina impactando en una cantidad elevada de contagios. Si ponemos negro sobre blanco, lo que se trata es que sí se aprobaron a nivel provincial y a nivel nacional en muchas provincias actividades asociadas al turismo que justamente establecen un sendero de actividades cuidadas, sujetas a protocolo. Es decir, un restaurante, un servicio de transporte, todos cumpliendo un protocolo. En esos lugares donde los protocolos se cumplen, la incidencia de contagios es muy baja, por no decir nula. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A reforzar, sobre todo ahora que se acerca la Navidad y las festividades, que cuidemos sobre todo a los adultos mayores, o sea, sabemos que parte de la esencia de la festividad es la reunión familiar, pero si fuera de casa no tenemos los recaudos que Salud ya nos ha enseñado en todo este tiempo, luego lo que estamos haciendo es poner en riesgo sobre todo a los adultos mayores de la casa, que son quienes peor la van a pasar llegado el caso, ¿no? Claro, así que muy importante las precauciones que hay que tomar, como decía Leandro, para las fiestas, ya teniendo en cuenta que esta semana ya llega Navidad, llega Año Nuevo, y bueno, y se ha disparado, llama la atención cómo se han disparado los números, teniendo en cuenta, como decías, la circulación de la gente que se empieza a juntar, con la apertura del turismo la gente se empezó a juntar mucho más, se empezó a reunir, y ahí se notó la cantidad de familias que fueron quedando aisladas, hay mucha gente aislada en este momento. Exactamente, bueno, ese es otro reflejo también de cómo antes de detectarse, antes de conocerse el contagio o el caso positivo, hay una interacción con muchas personas sin tener los recaudos, sin tener las indicaciones que decíamos hace un minuto, ¿verdad? El uso de barbijo, la higiene de manos, la distancia, no reunirse en espacios cerrados, o sea, son cosas simples, son cosas claves. Y es donde tal vez el accionar de las instituciones y el Estado no tiene músculo para controlar, es decir, es en el ámbito privado, de eso estamos hablando, de la vida privada de cada uno, donde la autoridad debe ser impuesta por cada uno. Y luego en espacios de trabajo donde también se han dado contagios, no hacia el público, no hacia el cliente, pero sí puertas adentro de los ámbitos de trabajo donde también de alguna manera se relajan o se descuidan las recomendaciones, las medidas de prevención de contagio. Claro. Leandro, esta semana nuevamente se reúne el COEM, tienen van a tomar algunas medidas, adoptar algunas medidas para estas próximas semanas, últimas semanas del mes de diciembre. ¿Cómo van a seguir evaluando estas situaciones epidemiológicas y sanitarias? Bueno, en principio el monitoreo y la comunicación es permanente, es diario, sí, las reuniones físicas, digamos, son semanales de grupos acotados para ser coherentes con lo que estamos planteando. Y luego la tarea es continua y tiene que ver con un monitoreo permanente, no solo del número final de casos, sino lo que está sucediendo detrás, como mencionabas, por ejemplo, la cantidad de personas aisladas por ser contactos estrechos. Y luego, sobre todo, estar atento a las actividades, cuando sean actividades reguladas y aprobadas las que
generen algún signo de alerta, trabajar sobre eso. Hay un fuerte trabajo desde inspectoría, comercio, tránsito incluso, sobre estas actividades. Y el equipo de vigilancia epidemiológica del hospital, que no se ha tomado descanso desde marzo a la fecha, y que la tarea es continua. Y vale destacar en este punto que toda esa gente que resulta contacto estrecho es gente que el equipo de salud tiene que abordar, tiene que entrevistar, y a su vez desarrollo social también tiene una tarea en función de esto, entonces se genera una sobrecarga de trabajo totalmente evitable. No. Eso en relación a los contactos estrechos inevitables, ¿no? Perdón, en relación a los contactos estrechos evitables, porque sí sabemos que hay contactos estrechos que tienen que ver con la familia o con un círculo íntimo que se asumen como contactos estrechos. Claro. Este número tiene que ser el mínimo indispensable. Sí, así que reiterar, Leandro, que bueno, la pandemia no se fue, la pandemia continúa. Los cuidados son como del principio, desde que comenzamos en marzo, no estamos diciendo nada nuevo. Así que ahora eso, pura exclusivamente, depende del ciudadano, depende de nosotros como vecinos, cuidarnos y cuidar al otro. Exactamente, incluso más que antes, y si me permitís el espacio, digo, para que hagamos esta reflexión. Los casos que antes veíamos por las noticias en otras ciudades, o en lugares lejanos, en realidades lejanos, hagamos un repaso de nuestro círculo de amigos y conocidos, a ver qué tan lejos está. Si no tuvimos ya un familiar aislado, un familiar contagiado, un compañero de trabajo, y eso nos va a dar la pauta de que, lógicamente, al haber más casos activos en la localidad, el riesgo está todavía más cerca y era lo esperable. Ahora es un trabajo de todos poder contener esa expansión, sobre todo para cuidar la actividad que todos queremos disfrutar y que la comunidad necesita para el verano, a partir de enero, que podemos decir que es el periodo fuerte de temporada, ¿no?